Vamos a hablar acerca de la hipocresía religiosa, todo lo que tiene que ver con la mentira en la fe, el lucro, toda la apariencia, el engaño que se lleva a cabo. El primer punto que vemos en la religión es la manipulación, pero no es algo que uno en lo personal solamente lo quiere vivir, sino es algo que se propaga. O sea, se adiestran a los miembros de una secta, denominación o religión para manipular y atacar a otros. El anzuelo que usan los movimientos religiosos como los mesiánicos, que prácticamente son cristianos, simpatizantes de judíos, es que viven una fe que no es escritural, sino puramente humana. Dicen a sus principales opositores, su anterior religión, el cristianismo, la Biblia se halla mal traducida, el original es el hebreo es el lenguaje puro, Jesús era judío, su verdadero nombre es Yeshua. Mejor en lugar de leer esa Biblia cristiana que tienes con esos nombres, que si los pronuncias vas a invocar al demonio y te va a caer fuego del cielo, le dicen, tengo algo para ti mejor que te va a ayudar mucho. Una Biblia restaurada. Claro, esto lo dicen los mesiánicos mercaderes que andan detrás de todo el lucro y empiezan a editar, publicar, elaborar, falsificar, piratear todo tipo de Biblias. Pero ahora, según ellos, son restauradas, con la perfecta excusa de que el creyente neófito ya no pronuncie los nombres griegos y latinos y caiga en ese juego de estafa y comercio turbio. Como si la persona que ya sabe que su nombre no es Jesús, sino Yeshua, no pudiera leer y pronunciar Yeshua en donde dice Jesús. Y todavía hasta les hacen sentir odio cada vez que leen esa palabra o esos nombres. Y dicen, no, yo me siento inmundo si pronuncio ese nombre. Por eso no puedo ni siquiera verlo. Fíjese usted cuánta estupidez de parte de estos religiosos. Si usted me pregunta sobre qué Biblia usar, yo le diría que el mandamiento es el mismo. Si usted busca en la Biblia católica, el precepto es el mismo. Pero no. Tienen que tener todas las versiones israelitas restauradas, conversiones y demás, y bla, bla, bla. ¿Para qué te vas a llenar de Biblias si no las estudias? ¿No será que te metieron alguna idea rara? ¿Por eso andas sugestionado? ¿Como que cualquier Biblia está mal? Tiene que ser una que tenga los nombres verdaderos, si no, no, dicen muchos. Si usted aprende hebreo y estudia la Biblia, va a ver qué diferente que es todo. No va a necesitar estar dependiendo de estos grupos religiosos. Dice Proverbios capítulo 19, versículo 5, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Claro, la mentira es uno de los puntos de la hipocresía, de la falsedad. Cuando hablamos de una creencia, de una fe, estamos hablando de un testimonio. ¿Por qué? Porque a su vez testificamos. Fíjense que este versículo dice el testigo falso. Una de las porciones en la restauración del pueblo de Israel, en Sofonías capítulo 3, versículo 13, dice que el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Fíjese la profecía que se da al pueblo del Eterno, pero que muy poco se está haciendo. Otro punto de la hipocresía es que les dicen todos estos grupos y sectas religiosas, aléjate de tu familia y de tus amigos. Los cristianoides son inferiores. Nosotros sabemos hebreo y tenemos la correcta traducción de las Escrituras. Somos superiores. Inclusive tenemos la Torá. Ellos son ignorantes. Nosotros tenemos la verdadera sabiduría. Aléjate de estos ignorantes si no aceptan el nombre de Yeshua. Aunque ellos sean tus padres, tus hijos o tus mejores amigos, ellos son hijos de Satanás, que no tienen ninguna oportunidad en la tierra. Tú eres un verdadero arrepentido y eres más obediente que el mismo Yeshua, y hasta un tzadik eres. Bueno, la secta de los mesiánicos califican quién es justo, quién tiene una oportunidad y quién es un hijo del diablo.
Ellos son los que tienen la mente cristiana por su comportamiento y actitudes, pero a la vez critican al cristiano. Qué contradicción, diría usted. Sí, yo también digo lo mismo. Y dicen, vuelve a las raíces. Mientras la gente fue cristiana, por lo menos tenían el principio de ama a tu prójimo como a ti mismo. Respeta a los demás. Enseña en amor lo que entiendes, si es que te preguntan. Aunque algunas denominaciones cristianas parecen de la Edad Media, te agarran a golpes si no crees lo que ellos te dicen. Son insoportables. Pero en estas sectas te dicen, los israelitas no predican, no tienen ninguna gran comisión. Tu prójimo es tu próximo, o sea, como en el judaísmo, totalmente equivocado. El que es del pueblo, ese es tu prójimo. Los demás son perros. Es decir, el líder y los miembros de tu Keilah, pues escrito está que no tengo más madre y hermanos que los que cumplen la Torá. Así es lo que dicen. Y solo los de tu Keilah, o iglesia diría yo, son los que cumplen. El resto son malditos. Con esto el resultado es que tienen adeptos que no piensan por sí mismos y son implacables con su familia y amigos. Les enseñan a despreciar a la gente en general o de otras religiones. Cuando la gente empieza a preguntar algunas cosas, expulsan a los que no obedecen al tirano, expulsan a los que no hacen sus caprichos, quieren obediencia total y no dan explicación absolutamente de nada. Dicen, fuimos puestos por el Eterno y el Eterno no le da explicaciones a nadie. Deja a tu esposa, deja a tu esposo, solamente porque aún no cree. Deja a tus hijos, divórciate. Si muere un familiar cercano, no vayas al entierro. Ni se te ocurra hacer esto, etc. Y una cantidad de estupideces ridículas más, que son innumerables, increíbles, de hasta dónde puede llegar la gente a compartir este comportamiento hipócrita, vil y desleal. Otro anzuelo perfecto es el de la apariencia, la falsa piedad y la vestimenta apartada, dicen, el disfraz de santidad. Dicen, tengo que ponerme falda, tengo que usar cobertura en la cabeza, bla, bla, bla. Pero en realidad ni siquiera conocieron al Creador y están vistiendo algo que no entienden todavía. Es más, lamentablemente mucha gente se cubre y uno les pregunta que por qué hace eso y qué significa y no saben responder. Fíjese qué hipocresía. Lo que pasa es que el lidercito religioso le dijo que si no se empezaba a cubrir y usar todo el disfraz de religioso, ya no podía venir más. Qué triste ver eso. Todo es una amabilidad disfrazada entre los de la misma fe. Pero resulta que aquellos que no son parte de su misma religión o denominación o secta, los tratan mal, les ladran como perros o directamente los ignoran. Tú tienes santidad, dicen, mírate cómo te vistes. ¿Pero qué tiene que ver que uses talí catán, kipá, en el caso de los varones, falda larga, cobertura, y te envuelvas la cabeza a tal grado que no se te vea ni un pelito? Porque eso es lo que enseñan todas estas sectas de hipócritas, cuando no tiene nada que ver. Si tu corazón está podrido, si estás lleno de odio y desprecio, si estás atacando a todos aquellos que no piensan igual que tú, todo es una hipocresía, una farsa religiosa que ha lastimado y sigue lastimando a mucha gente. Quiero usar talit, quiero guardar las fiestas, pero no quiero dejar de mentir. Quiero obedecer Torá solo para atacar a los cristianos u otras religiones, pero no quiero dejar la estupidez del chisme y la mediocridad. Es una contradicción, ¿no lo cree? Dice Mateo capítulo 23, versículos 3 y 4. De modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y Yeshua, fíjense que sabía muy bien que la religión destroza las almas, porque eso es lo que arruina todo lo que pudiera parecer bueno. El hombre convierte las cosas buenas en horribles. No hagas esto y no me cuestiones. Si estás en el Ruach, dicen, vas a obedecer. Si no obedeces, no estás en el Ruach. Eres un rebelde. Acompáñeme a 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 2
al 5. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 5 dice: pero debes saber esto, fíjese lo que dice la Escritura, uno de los consejos. Debes saber muy bien esto, que en los últimos días vendrán tiempos muy difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Elohim, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Fíjese que aquí no está hablando de gente que está perdida en los placeres del mundo, aquí está hablando de los religiosos. La vida del religioso es una contradicción, porque trata de dar un perfil y de repente le suceden cosas que no sabe cómo ocultarlas. Por eso es un hipócrita. Pero el circo tiene que seguir. Show must go on. Se meten a estudiar judaísmo, religión, pero no hacen nada de lo que estudian. Hipocresía. Porque ni el judío hace muchas cosas por lo pesado que es la religión judía. ¿Y usted cree que el goy que se metió a estudiar eso va a hacer algo? Pero ahí está, jugando a la religión. Las sectas usan generalmente el proselitismo, que consiste en actitudes o procedimientos agresivos para convertir a los otros a la secta o al movimiento. En muchas ocasiones se abusa de la ignorancia y de las situaciones de pobreza. Fácilmente se manipulan los hechos escritos y se cae en la mentira. Estos son algunos de los problemas que presentan las sectas. En todas las situaciones existe un denominador. ¿Cuál? La peligrosidad. Tenemos que conocer muy bien las características de todos estos grupos religiosos. Es sumamente importante. Uno de los puntos es el separacionismo y la autonomía. Por la situación de desarraigo social y cultural y por la inestabilidad en que se hallan, los neófitos suelen ser presas fáciles de métodos insistentes y agresivos, excluidos de la vida social, incluso del país de origen, extraños a la sociedad en que se insertan, obligados a menudo a moverse fuera de un ordenamiento objetivo que defienda sus derechos, y me refiero a los derechos que crean estos grupos. Es decir, que los neófitos pagan la necesidad de ayuda y el deseo de salir de la marginación en la que están confinados de hecho, con el abandono de su fe. Es un precio que ningún hombre respetuoso de los derechos humanos debería pedir o aceptar. A la persona no solo se la hiere en su dignidad humana, sino también en su positiva y respetuosa colocación en el ambiente social que lo acoge. Y desde luego, no dan muestras de honradez y sensibilidad a aquellos que, aún teniendo el deber de aliviar el trauma, los problemas y la desorientación causados por el impacto con el mundo extraño a la propia cultura, se acercan a él en un momento de profundo malestar para engañarlo e incluso, podría decir, para instrumentalizarlo. En definitiva, los aíslan, le lavan tanto el cerebro que llegan a creer que en la secta o congregación están a salvo. O sea, es un refugio. Por eso es capaz la persona de desechar todo con tal de quedar bien con su religión. Rechazan la sociedad, sus valores, instituciones, todo es sustituido por la propia congregación. Aquí, en este lugar, les dicen: te conservarás puro, perfecto y salvo. Si sales de este lugar, como vemos, las sectas tratan de conseguir su autonomía, pero no respetan la del otro. Y en esto está presente la inestabilidad, la incertidumbre, la soledad, tantas cosas. Y ellos se creen los poseedores absolutos de la verdad. Yo le estoy comentando características. Otro de los puntos es el fundamentalismo y el fanatismo. Ya hemos comentado algo de esto, pero tenemos que saber que hay puntos para tener en cuenta. Se empieza desde la Biblia. Y claro, la Biblia es la única fuente de fe.
Incluso le llegan a decir que si usted lee un libro o información que pueda apoyar el conocimiento bíblico, está de más. Son demasiados literales. O salen con la tontería de que si no está escrito en la Biblia no lo hago. Se vuelven reacios a cualquier pensamiento extrabíblico. Toman la Biblia al pie de la letra y extraen algunas afirmaciones que llevan hasta las últimas consecuencias. Si llegas a fallar en algo, estás condenado. Fanatismo religioso ridículo e intolerante. Realizan opciones y creen en un número muy reducido de doctrinas que siguen con rigidez de enseñanza y disciplina rigurosa. Sienten que si les hablan fuerte están tocando el cielo. Se sienten más en santidad por la supuesta disciplina que llevan cuando en realidad es toda una hipocresía religiosa. Lo más importante son las supuestas revelaciones propias que carecen de objetividad y consistencia en todos estos grupos. Otro punto es también el eleccionismo y el salvacionismo. Solo los miembros de las sectas son los elegidos. Solo los miembros de una Keilah son los elegidos. Fíjese el comportamiento. Aceptados por el Creador, solamente ellos. Los que piensan diferente no son dignos de nada, no son salvos, etc. Como si hubiera un cielo para cada religión. Qué estupidez, ¿verdad? El adepto es luz. Y como estamos en los últimos tiempos, hay que prepararse para la salvación, pero la interpretación de la salvación suele ser reducida por las revelaciones de los iniciadores de la congregación o secta. Aunque resulte difícil descubrir una línea de contenidos comunes en todos ellos, sí es posible trazar su tendencia general. En esos movimientos la salvación suele ser considerada por lo general como algo exclusivo de un grupo minoritario, guiado por personalidades superiores que creen tener una relación privilegiada con el Creador, cuyos secretos pretenden conocer solamente ellos. Se ve muchísimo eso de empezar a llamarse profeta, ungido y un montón de tonterías religiosas que hacen que el ignorante se sienta que está en buenas manos, entre comillas. También la búsqueda de lo sagrado y lo místico presenta contornos ambiciosos. Para algunos se trata de un valor superior, hacia el que el hombre tiende sin poder jamás alcanzarlo. Para otros, en cambio, está situado en el mundo del esoterismo y buscan atraerlo a su propia esfera para manipularlo y reducirlo a su propio servicio. Hablan de experiencias espirituales, cosas sobrenaturales, todo lo que pueda hacer que el neófito se sienta que está con alguien súper espiritual, que nada puede temer, porque escuchar al líder es como escuchar al Creador mismo. Fíjese usted cuánta farsa que se lleva adelante. Todos los que acepten las condiciones de la Keilah son elegidos por el Creador. Pero si hay alguien con 2 dedos de frente y le dice que no es así, que no tiene nada que ver lo que están haciendo, entonces se aísla rápidamente a esa persona y se le quita el carnet de salvación. Fíjese usted cómo se juega con la gente. Es increíble la cantidad de gente que está metida en todo eso. Yo le aconsejo que empiece a usar la cabeza, que empiece a desenvolverse solo o sola, que no esté dependiendo de todos esos factores. Porque al fin de cuentas, se lo voy a resumir, al Creador le debemos nuestra vida. Y si nos toca encontrarnos con Él, créame que será una gran sorpresa saber que toda una vida usted estuvo entretenido perdiendo el tiempo. La fe es personal. El Creador se la dio a usted como me la dio a mí. No la ensucie con estupideces religiosas. Cuídela, aliméntela sanamente. Lo mejor que puede hacer el ser humano es no permitir más que lo manipulen, que lo controlen con ideologías, con influencias. La fe debe ser pura. La fe viene por el oír la Biblia. Estúdiela, analícela y véase como en un espejo reflejándose en el diario vivir.